gracias por la presentación. Encantado de estar aquí en estas jornadas de formación. Muchas gracias a USIE por la invitación y voy a pasar directamente a la presentación. Efectivamente, con ese enfoque, con ese enfoque en la evaluación que comentábamos como herramienta de mejora. Mi ámbito de formación es en la economía de la educación. Por lo tanto, en economía de la educación, generalmente los análisis que desarrollamos son tanto de cantidad como de calidad. En la primera parte de la presentación, muy brevemente, voy a presentar algunos indicadores más relacionados con cantidad, como la tasa de abandono, las tasas brutas de graduación, mientras que en la segunda parte me voy a centrar más en la calidad. De hecho, uno de los autores que voy a citar, Eric Janusek, profesor de la Universidad de Stanford, ha mostrado que la cantidad es importante, es imprescindible que cada vez más parte de la sociedad, de los jóvenes, tengan como mínimo estudios medios entendidos como tales, estudios medios finalizados entendidos como tales, bachillerato, FP grado medio, pero que también es muy importante la calidad. De hecho, la calidad está más relacionada con el crecimiento económico y con la productividad futuras que la cantidad. Y es un indicador de que las evaluaciones, todo es mejorable, pero las evaluaciones que se desarrollan de manera, de forma internacional, como PISA, TIMSS, PILS, estas evaluaciones miden bien, seguro que es mejorable, pero miden bien las competencias de los alumnos. Si no, no sería esperable que cuando un país mejora sus resultados en estas pruebas internacionales, en los años siguientes experimente un crecimiento de la productividad y un crecimiento económico en mayor medida que aquellos países que no han experimentado esa mejora. Por lo tanto, algo mide relacionado con las competencias de los alumnos porque, como os digo, predice bien esa mejora de resultados en las pruebas internacionales, el crecimiento futuro de la productividad laboral. Por lo tanto, centrado en la primera parte de la presentación en cantidad, después pasamos a calidad más relacionada con la evaluación. Bueno, en cuanto a cantidad hay que decir que tenemos buenos indicadores en España en los últimos años. De hecho, en parte puede ser uno de los primeros impactos de las repercusiones del COVID. El hecho de que reduce el coste de oportunidad de seguir estudiando. Los alumnos, los jóvenes, son conscientes de que ahora mismo, si acudes al mercado de trabajo, vas a tener una escasa probabilidad de encontrar empleo y si encuentras empleo no va a ser de gran calidad. Eso hace reducir el coste de oportunidad de estudiar y que se haya incrementado de forma muy importante las tasas brutas de graduación y se reduzca la tasa de abandono. De hecho, la tasa de abandono en España en 2020 es del 16%, la media de la Unión Europea es del 9,9%, pero ya tenemos datos, dado que esa información se basa en la encuesta de población activa, que es trimestral, con los datos de 2021, fenomenal. Muchas gracias. Fenomenal, gracias. Bueno, ya tenemos datos con las tres primeras EPAs de 2021 de que la tasa de abandono se encontraría ahora mismo con la media de los últimos 4 trimestres en el 13%, es decir, una reducción de 3 puntos que es histórica. Y, de hecho, el 13% de la tasa de abandono sería el mínimo histórico en España y nos vamos acercando poco a poco a la media de la Unión Europea y no es descartable que incluso el cuarto trimestre, cuyos datos salen el cuarto martes de enero, sean incluso mejores, ¿no? Y aquí tenéis datos publicados hace 2 semanas por parte del Ministerio de Educación, datos oficiales. Tenéis quizá uno de los indicadores más importantes, la tasa bruta de graduación en ESO, que se define en el numerador los graduados en ESO y en el denominador la cohorte de 15 años, la promoción de 15 años. Y, por lo tanto, lo que podéis ver es, registros históricos. Fijaros, un 84% de tasa bruta de graduación en España, 81,1% en Andalucía, 85% en la Comunidad de Madrid. Pero fijaros sobre todo la evolución entre 18-19 y 19-20. Evidentemente también tiene que ver con esa flexibilización que hubo en el curso 19-20, el primero de la pandemia, en plena pandemia, una flexibilización. Pero, desde luego, son datos positivos. De hecho, hay un estudio muy interesante de Sandra McNally, una profesora de la London School of Economics, que hace un análisis de un experimento, digamos, o una situación no tan negativa, pero una situación también que dificultó el seguimiento de los cursos, de los estudios en Francia en el 68, por la primavera de 1968. Entonces, esta investigadora ha seguido en el tiempo a aquellos jóvenes que aprobaron la selectividad, el baccalaureat en Francia por poco. Es decir,
jóvenes que en 1968 aprobaron la selectividad en Francia por muy poco, y que podríamos, por lo tanto, asumir que es posible que en caso de que no hubiera habido esa flexibilización que se produjo también en el año 68 en Francia, no hubieran aprobado. Es decir, que aprobaron por las circunstancias. Les ha seguido en el tiempo y ha visto que su desempeño laboral ha sido tan bueno como los que aprobaron por poco. Por lo tanto, esa flexibilización, por una vez, haciéndola solo un año, el problema es cuando se hace permanente en el tiempo, porque ahí así que los alumnos pueden reajustar el esfuerzo que realizan. Si saben que les vas a bajar el nivel de exigencia, posiblemente nuestros alumnos, yo los doy clases y lo sé, son muy listos y muy estratégicos, van a readaptar y reajustar su esfuerzo. Pero si lo haces por una vez y sin aviso y por circunstancias justificadas, esa flexibilización no dio mal resultado en Francia, en un estudio que está publicado en Journal of Labor Economics, una revista de la Universidad de Chicago, por esta investigadora que os digo, Sandra McNally, de la London School of Economics. Y bueno, vemos que efectivamente en España ha habido esa mejora importante de la tasa bruta de graduación en la ESO. Fijaros que en bachillerato también hay un incremento muy importante. Ahí tenéis 2019-20, un 61% de tasa bruta de graduación, de nuevo jóvenes graduados en bachillerato dividido entre la población de 17 años, 61%, máximo histórico. Fijaros el caso de Andalucía, de prácticamente 7,1 puntos de mejora entre el 18-19 y el 19-20. Y de hecho, fijaros que, por ejemplo, si comparásemos los datos de toda la serie temporal desde el año 90 hasta ahora, en España la tasa de graduación en bachillerato pasa del 33,1 hasta el 61%, es decir, un incremento bastante importante. Se ha quedado un poco más descolgada la FP de grado medio, también en la FP de grado superior, no ha habido ese incremento tan importante en la tasa bruta de graduación. Probablemente tenemos que esperar, puede ser también porque en el caso, por ejemplo, de FP, las FCT en algún caso se pasaron al año siguiente. Es verdad que ya sé que se puede hacer un trabajo que sustituya a la FCT, pero en algunos casos, y lo sé porque lo vivo en casa, en algunos casos la FCT directamente se traspasó al año siguiente. Entonces tendremos que esperar los datos del 2021 para ver si ese incremento que se ha producido en la tasa bruta de graduación en la ESO en bachillerato también se registra en FP de grado medio o FP de grado superior. ¿Vale? Esta es FP de grado medio, también es los graduados en FP de grado medio dividido entre la población de 17 años. Bien, una vez que hemos hablado de cantidad, más indicadores de cantidad, y vemos que bueno, los resultados son buenos, ya venían siendo buenos, por cierto, no solo por el COVID. La tasa de repetición estaba disminuyendo de forma muy importante. Es verdad que España sigue siendo el cuarto país de la OCDE con mayor tasa de repetición, pero fijaros que en el año 2006-7 el 42,6% de los jóvenes de 15 años en España al menos había repetido en una ocasión. Ahora ese porcentaje es del 28,9%. Es decir, después de 13 años consecutivos, que ya es difícil que un indicador mejore 13 años de forma continuada, hemos reducido mucho la tasa de repetición. Aún así, es cierto que sigue siendo mucho más elevada que en los países de nuestro entorno. Bueno, hemos hablado, por lo tanto, de cantidad. Vamos a calidad, más relacionada con la evaluación. ¿Es importante la evaluación? Pues sí. La verdad es que los análisis más rigurosos muestran que la evaluación mejora el aprendizaje de los alumnos. Aquí tenéis una gráfica extraída de un trabajo de Eric Janusek, el profesor de Stanford que os mencionaba, y de Ludger Boesman, de Liza de Bonn, en el que muestran cuatro posibles combinaciones. Aquí tenemos autonomía del centro y aquí tenemos existencia de rendición de cuentas a través de pruebas externas estandarizadas. ¿Vale? Bueno, la peor combinación posible entre las dos es autonomía del centro si no hay pruebas externas estandarizadas. Eso es lo peor. Lo peor, digo, de una forma, digamos, rigurosa y un análisis econométrico que muestra que esa combinación de dotar de autonomía a los centros educativos sin que después haya una rendición de cuentas para ver cómo has usado esa autonomía, produce los peores resultados. De hecho, si no hay pruebas externas, para eso mejor que tampoco haya autonomía de los centros. Esa es la segunda peor combinación. Ahora,
produce muchos mejores resultados que haya pruebas externas y estandarizadas. Lo veis ahí, tanto si es sin autonomía de los centros o con autonomía de los centros. De hecho, si hay pruebas externas y estandarizadas, entonces sí que merece la pena que los centros educativos tengan autonomía, porque tienen esa posibilidad de utilizar esa autonomía, pero después, en una rendición de cuentas, de ver si está funcionando de forma positiva. Esta conclusión, obtenida de un informe de la OCDE muy extenso, en el que evalúa todos los sistemas de evaluación educativos de los países que conforman la OCDE, muestra que en España, tanto si lo vemos desde el punto de vista de uso de resultados para rendición de cuentas, como si lo vemos desde el punto de vista, desde la perspectiva de uso de resultados para la mejora, bueno, pues España se hace un bajo uso de las pruebas externas estandarizadas como instrumento de rendición de cuentas y moderado para la mejora. De hecho, aunque el informe es de 2013, tiene sentido porque evaluaba el sistema de evaluación que había en la LOE, que es, bueno, en parte el que se ha recuperado con algunos cambios, pero digamos en el mismo espíritu que se ha recuperado ahora con la LOE. Bueno, vamos a ver ahora algunos trabajos más específicos sobre cómo se puede utilizar la evaluación para la mejora educativa y esa perspectiva que comentábamos de la colaboración entre docentes. Este es un trabajo que se ha publicado, esta versión, la disponible es de septiembre de 2020, pero se acaba de publicar en Journal of Labour Economics, y es un buen trabajo de profesores de Bristol, BSI, Oxford y Harvard, y lleva a cabo un experimento aleatorio controlado, que es la mejor forma, la única de hecho, científica de evaluar programas educativos. Un experimento aleatorio controlado en el que hay un grupo de tratamiento, un grupo de control y hay 4 observaciones. Una antes de hacer el experimento en el grupo de tratamiento, una después de hacer el experimento y lo mismo para el grupo de control. Una prueba previa antes de hacer el experimento en el grupo de control y una posterior. Y lo que vas a hacer después es contrastar la variación. Siempre alguien puede decir, no, es que el nivel previo es distinto. Bueno, es que ya lo estamos teniendo en cuenta, porque lo que vamos a hacer es contrastar la variación entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Aparte de que la asignación a un grupo, ya sea de tratamiento o de control, es aleatoria. Por lo tanto, al ser aleatoria, ya no tienes sesgo de selección, ¿vale? Bueno, pues en concreto estos investigadores en institutos de secundaria del Reino Unido, en concreto 82 institutos de secundaria del Reino Unido, llevan a cabo un experimento en el que en la mitad de ellos docentes observan las clases de otros docentes. Y en el otro grupo, el grupo de control, no se lleva a cabo ese experimento, ese programa. Insisto, elegido de forma absolutamente aleatoria. Sorteo. Y esto es muy importante porque se olvida muchas veces en educación. La predisposición previa es la misma. Los 82 centros querían participar. Ese es el programa de llevar a cabo experimentos aleatorios controlados. Ofreces un programa y entre todos los que quieren presentarse, todos los que se presentan de forma voluntaria, haces un sorteo y eliges que unos participan y otros no. Y le tienes que decir a los que no participan en el programa, pero que además tienen que seguir colaborando porque sirven de grupo de control. Claro, no es fácil. De hecho, en algunos estudios, algunos de los centros educativos que forman parte del grupo de control deciden no seguir participando. Dicen, bueno, si no voy a beneficiar de la medida, pues nada. Con todo el trabajo que tenemos pendiente, solo me faltaba encima participar en un programa del que no me voy a beneficiar. Bueno, pero eso es lo importante, que la predisposición previa sea la misma, porque si un programa es voluntario, ya científicamente no vamos a poder decir nada. Os voy a decir luego qué es lo mejor que podemos hacer, pero ya no es científico. O sea, en cuanto lanzas un programa educativo y unos centros participan porque quieren y otros porque no, ya está, ya nada, porque no sabes si la posible mejora después de ese programa es por el programa en sí o por la predisposición previa de los centros. Porque el equipo directivo está más pendiente, porque está más motivado, porque es más profesional, porque tiene más ganas de mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Entonces ya no sabe realmente si el impacto viene del programa en sí
o de esa predisposición, esa motivación previa del equipo directivo y de los docentes de ese centro educativo o el contexto de ese centro educativo, y por tanto ya no puedes decir científicamente si el impacto viene del programa. Aquí sí que lo puedes decir, porque los 82 querían participar, ¿vale? Y ellos lo que llegan a la conclusión es que en aquellos centros educativos en donde un docente observa, y son 6 sesiones de 20 minutos, tampoco se requiere mucho tiempo. Si un docente observa a otro docente, el aprendizaje de sus alumnos mejora. De hecho, mejora un 7% de la desviación estándar tanto en matemáticas como en inglés, en lengua, ¿vale? Y fijaros que, además, es interesante observar que esa mejora es mayor. Fijaros aquí, extraído de ese mismo estudio, esa mejora es mayor en aquellos docentes que tenían previamente un menor valor añadido. Valor añadido es la forma mejor que tenemos de evaluar a un docente. Ves los resultados de las pruebas externas estandarizadas de un alumno al finalizar el curso y antes, descuentas de forma econométrica, estadística, sus condicionantes, si es inmigrante, si no es inmigrante, el género, el nivel educativo de los padres, el nivel socioeconómico en general de los padres, y todo lo que no consigues explicar de esa variación en el aprendizaje de un alumno o alumna entre el inicio del curso y el final, con todas esas variables que os he dicho, ese residuo generalmente está relacionado con la contribución propia del docente. Bien, pues lo que podéis ver es que de este ejercicio de tanto observar las clases de un compañero como ser observado, tiene un impacto más positivo en aquellos docentes que tenían un valor añadido previo más bajo. Y es interesante también que no solo se beneficia el observado, sino el observador. Los alumnos del docente que observa las clases de su compañero también mejoran en sus resultados en las pruebas externas estandarizadas, en este caso en Reino Unido las del GCSE, y de hecho mejoran más, el incremento es mayor, lo podéis ver, el efecto estadístico es significativo al 5%, el impacto es positivo para el observado, pero es menos positivo que para el que observa. Es decir, que un docente vea las clases, cómo imparte las clases otro compañero, un docente, una docente, al final mejora también el aprendizaje de sus alumnos porque bueno, pues ves cómo da una unidad un compañero tuyo, a lo mejor se te ocurren ideas que tú no habías pensado, o ves cómo mejorar, pero ese feedback que le proporcionas a tu compañero también o tu compañera también te produce una reflexión en ti mismo, en tu forma de dar las clases. Pero, por supuesto, también el observado mejoran, en el caso del observado, los alumnos del docente observado también mejoran sus resultados de forma importante porque después de esas 6 sesiones que os decía, de 20 minutos, hay una sesión, digamos, de feedback entre los dos profesores. Es importante que estamos hablando de otro docente de tu mismo nivel y con el que probablemente pues, tienes incluso hasta cierta afinidad. Es decir, no se trata de un docente o una docente en este experimento aleatorio en el que, bueno, pues puedas pensar, digamos, que puede haber alguna animadversión o que pueda tener incluso una consecuencia negativa si el que te está observando llega a una conclusión negativa de tu forma de dar las clases. No, en este caso era un feedback entre ellos, no había ninguna repercusión laboral para esos dos docentes y los dos del mismo nivel, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una experiencia que parece interesante y que no se utiliza en España, la verdad. Esa posibilidad de que un docente observe las clases de otro docente de tu mismo centro, de tu mismo instituto. Lo podéis ver aquí. Fijaos, estos son datos para la media de la OCDE. Observar las clases de otros profesores y proveer retroalimentación. Bueno, pues esto es la media de la OCDE, ahora os enseño los datos para España. Fijaros que al menos una vez al mes, pues nada, un 10%, y si ya sumamos a aquellos que menos de una vez al mes, pues en la OCDE, bueno, pues es un 60%, que no está mal, por lo menos, ¿no? Que lo hagan menos de una vez, o sea, más de una vez al mes no son muchos, pero que en la OCDE docentes de estos países observen clases de otros compañeros sí que es más habitual, al menos aunque sea con una relativa frecuencia. Bueno, estos son los datos de TALIS 2018 para España y para la OCDE y la Unión Europea. Los veis ahí. Fijaros que
observar las clases de otros compañeros y proporcionar pues, retroalimentación. Hay un 80,8% de los docentes españoles de secundaria que nunca ha hecho esa experiencia. Nunca ha tenido esa experiencia de observar las clases de otros compañeros o ser observado y proporcionar esa evidencia, ese feedback entre compañeros, y un 13,8% que lo hace bueno, pues menos de una vez al mes. Y desde luego que esos porcentajes, fijaros que en la OCDE, en la Unión Europea, ese porcentaje tan alto de 80,8% de docentes que nunca ha llevado a cabo este tipo de experiencia, pues es mucho más bajo, es prácticamente la mitad. Tampoco salimos muy bien parados en esa, aunque empieza a haber algo más de movimiento en este sentido, de iniciativa en este sentido, esa posibilidad de dar clases entre dos docentes, ¿no? Es verdad que eso implica recursos, claro, recursos económicos, porque tienes dos docentes en el mismo aula, pero también es verdad, yo he visto la posibilidad en algunos centros educativos de la Comunidad de Madrid de dos docentes juntando sus clases, entonces uno está dando la lección mientras que otro de los compañeros o otra profesora iba grupo a grupo viendo a los alumnos y comentándoles, bueno, pues haciéndoles un feedback mucho más individualizado. Bueno, veis aquí datos, también estos eran datos de PISA, son similares, no coincidentes exactamente, pero fijaros que, de nuevo, la misma conclusión. Por lo menos son dos encuestas de la OCDE, las dos, pero realizadas en momentos distintos a una muestra representativa de docentes de secundaria de España, y lo que digamos que nos da cierta seguridad en nuestras conclusiones es que los resultados son muy similares. Fijaros que en este caso con PISA el 87% de los docentes españoles dice que nunca ha observado clases de sus compañeros y un 69% que decía que no había impartido clase junto con otro compañero, ¿no? Bueno, y voy a ir más rápido por esta parte. Bueno, pues un poco en ese sentido, esa posibilidad de colaboración, ese impacto de la retroalimentación sobre la actividad docente es algo que puede tener un efecto positivo en los docentes, y esta es una información basada en sus propios comentarios en los cuestionarios que acompañan las pruebas de PISA o los cuestionarios de TALIS. Y en la mayoría de los países, fijaros que son los propios docentes los que creen que esa retroalimentación podría ser positiva para su práctica docente, más incluso en aquellos casos de los docentes incorporados en los últimos 5 años. Bueno, vamos con otro trabajo también. Este está publicado en Journal of Human Resources. Está publicado por investigadores, como veis, de Stanford y de Liza de Bonn. Fijaros que en este caso lo que están aprovechando es ver qué tipos de pruebas, qué tipos de evaluaciones proporcionan mejores resultados en el aprendizaje de los alumnos. Y lo que llegan a la conclusión, utilizando datos de PISA, de todas las olas de PISA entre el año 2000 y 2015, es que lo importante, la clave que proporciona, que mejora los resultados al aprendizaje de los alumnos en las evaluaciones, es que haya una comparación externa. Ya sé que es un tema pues que provoca ciertas reticencias, la comparación externa, pero realmente ese es el aspecto que proporciona mejores resultados. Fijaros, lo vais a ver aquí. De hecho, este es un análisis que tiene en cuenta el nivel previo de los alumnos, en los países que participan en PISA. Controla, bueno, para los que estéis habituados a trabajar en términos estadísticos, bueno, hay una DAMI, digamos, por país y una DAMI por año. Es decir, en el sentido de si hay un shock, si hay un cambio en un año que hace que los resultados varíen, eso ya lo estás descontando, ya estás teniendo en cuenta que puede haber un shock en un año en concreto o el nivel educativo previo en los países. Lo que estás analizando es cuando se produce un cambio en el sistema de evaluación de un país con respecto a otro, con respecto al conjunto de la OCDE, eso conduce a una variación en el aprendizaje de los alumnos. Es decir, si un país cambia su sistema de evaluación y pasa de ser interno a externo, o al revés, de externo a interno, eso provoca un cambio en el aprendizaje de sus alumnos en relación al promedio de la OCDE, y la conclusión es que sí. Si cambias el sistema de evaluación de un enfoque más interno a uno más externo, entendido como tal, que haya cierta comparación en los resultados de los alumnos
en contraste con los de tus centros educativos similares, de un entorno socioeconómico similar, de la misma zona, de tu propia comunidad autónoma, eso le proporciona información añadida al centro educativo y al propio docente que termina redundando en una mejora del aprendizaje de los alumnos. Dos cuestiones aquí. Tiene en cuenta, hace un análisis de placebo, para que veáis que esto es un análisis riguroso, un análisis de placebo para contrastar que no se trata de que los centros, de que la causalidad va en sentido inverso, es decir, el impacto es de mayor evaluación, una mayor evaluación externa con comparación externa al aprendizaje de los alumnos. Pero alguien puede decir, oye, ¿y si la causalidad va en sentido inverso? Es decir, cuando un país tiene buenos resultados o un centro educativo tiene buenos resultados, dice, pues ahora no me importa que me comparen externamente. Podría ser. Una vez que tú sabes, estás seguro o ves que hay una mejora en el aprendizaje de tus alumnos, entonces puedes decir, pues ahora quiero que hacer una evaluación con comparación externa, porque me encuentro muy seguro y sé que voy a salir bien, ¿no? Y eso invalidaría nuestra conclusión, porque la causalidad estaría yendo no tanto de evaluación a aprendizaje de los alumnos, sino al revés, de aprendizaje de los alumnos a la evaluación. Bueno, pues ellos comprueban que no existe ese caso, que no con los datos de PISA hacen un análisis de placebo en el sentido de contrastar qué ocurre antes de que un país cambie su sistema de evaluación de una perspectiva más interna a una externa y ven que antes de ese cambio no había una mejora previa. Es decir, que por lo tanto no hay esa posibilidad de causalidad inversa. Es realmente el impacto va de la evaluación a una mejor aprendizaje de los alumnos y no en sentido contrario. Y veis aquí que precisamente este es el impacto de los 4 tipos de evaluación que comprueba que lleva a cabo este análisis. En el de arriba veis esas pruebas externas estandarizadas con un componente añadido que es la clave de comparación externa. En la parte de aquí, pruebas externas estandarizadas, pero sin ese componente de comparación externa. Este tercero, que son las pruebas que se llevan a cabo habitualmente en los centros educativos, y bueno, pues ese seguimiento de los docentes. Y el impacto, lo que queremos para ver un impacto positivo es que el impacto, la línea y las franjas de margen de confianza estén por encima del 0, porque te estaría indicando, por tanto, que el efecto es significativamente positivo. Y eso se produce solo en los países que tienen pruebas externas estandarizadas, y ese impacto es más positivo cuando el país parte de un nivel previo más bajo. Es decir, porque ahí tienes mucho más margen de mejora y te está proporcionando esa existencia de pruebas externas estandarizadas una información que no tenías hasta entonces. Voy a ir rápido. Otro de los trabajos recientes, en 2019, de estos investigadores, Alejandro Animian, por ejemplo, de NYU, de New York University, realmente creo que es interesante porque una de las críticas que reciben las pruebas externas estandarizadas es que provocan que los docentes enseñen para la prueba, teaching to the test, ¿no? Es una de las críticas que recibe. Otras críticas que reciben las pruebas externas estandarizadas es que tienes que tener en cuenta el nivel socioeconómico de los alumnos, y eso lo puedes hacer perfectamente. Puedes contrastar los resultados de un centro educativo de un alumno con respecto a su nivel socioeconómico, de tal forma que la información que proporciones es el resultado que obtiene un centro educativo con respecto al que debería de obtener por su nivel socioeconómico. Y por lo tanto, puedes llegar a las conclusiones si se tiene un resultado mejor del que les correspondería o más bajo. Y sobre la crítica de teaching to the test, ¿no? de que las pruebas están estandarizadas, lo que hacen es que al final los centros educativos enseñen para la prueba. Bueno, pues este trabajo tan interesante, de nuevo, es un experimento aleatorio. 105 colegios de primaria de Argentina. En algunos centros educativos se lleva a cabo la prueba externa estandarizada, incluso que es el grupo A. En el grupo B, que también es de tratamiento, hay 2 grupos de tratamiento, el grupo A de tratamiento, el grupo D de tratamiento, en el que se hacen las pruebas externas estandarizadas y unos seminarios posteriores para explicarles a los docentes y a los equipos directivos de los centros educativos esos resultados, y un grupo C, que es el de control, en donde no hay esas pruebas externas estandarizadas. Y lo que muestra este trabajo es que el grupo de tratamiento tiene, en este caso el impacto todavía es mucho más elevado, un 33% de la desviación estándar provoca un incremento en el aprendizaje de los alumnos que equivalente al 33% de la desviación estándar en matemáticas. Y la clave es utilizar la prueba, hacer un uso de esa prueba, que hay un recorrido
de trabajar con los equipos directivos, con los centros educativos, esos resultados y que no los vean como un método de fiscalización, sino como un método de evaluación para la mejora, de proporcionar información para aquellos aspectos en los que puedes mejorar, en los que tienes más margen, aquellas otras cuestiones en las que tienes un mejor resultado. Y las noticias no van a ser siempre negativas. Lo comentábamos anoche en la cena. Realmente, por ejemplo, en España hay un 35% de los alumnos repetidores que, sin embargo, aprueban PISA. Es decir, si hubiera un seguimiento de las pruebas con los centros educativos, algunos docentes verían que algunos de los alumnos que ellos creen que tienen un bajo nivel, sin embargo, cuando los contrastas o los comparas con centros educativos de tu propia comunidad, de tu propio país o de la OCDE, resulta que su nivel no es tan bajo como el que ellos pensaban, ¿no? Voy terminando. Fijaros, esos efectos tan positivos que se observan, sobre todo ahí en el 2015, en la columna 5 menos la 4, es decir, cuando contrasta el grupo de tratamiento 1 con respecto al de control, con un efecto positivo y significativo tanto en matemáticas como en lectura. ¿Cómo se produce cuál es el mecanismo a través del cual se produce ese efecto? Bueno, pues en esos cuestionarios a los alumnos, en este caso, en este estudio, lo que se muestra es que los alumnos perciben que los docentes han cambiado sus estrategias, sus prácticas docentes para hacer una combinación de muchas metodologías que previamente no llevaban a cabo. Y termino ya con este estudio en el que participo, que se ha publicado hace 2 semanas en Cuadernos Económicos del ICE, con 2 profesoras de University College London, de Luz Reyo y yo mismo, en el que evaluamos un programa de dislexia de la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos un problema y es que ese programa de dislexia en la Comunidad de Madrid no es un experimento aleatorio. Es decir, se lanza una invitación a todos los centros de la Comunidad de Madrid y aquellos que quisieran participaron. ¿Cuál es el problema que os he dicho antes? Ya no podemos saber si cualquier efecto positivo es propio del programa o la predisposición previa de los centros educativos. ¿Cuál es nuestra mejor aproximación? Bueno, este es el programa de dislexia, es un software. El programa de dislexia son dos herramientas. Uno es Detective Test, que es un software que ve la probabilidad de que los alumnos de primaria tengan problemas de lectoescritura. Y un segundo software que son 40.000 ejercicios para reforzar esas competencias de lectoescritura. Bien, aquí veis la estimación econométrica. Fijaros que controlamos por todos los aspectos, ahora os voy a ir comentando, pero sobre todo, antes de nada, comentaros cuál es la estrategia para acercarnos lo mejor que podamos a un resultado científico. Ya no va a ser científico 100%, porque, insisto, eso es solo a través de experimentos aleatorios controlados, pero nos vamos a intentar acercar. ¿Cómo? Vamos a aprovechar que este programa tuvo 3 convocatorias. Entonces, lo que vamos a suponer es que la predisposición y motivación de los centros que participaron en la primera convocatoria, o sea, que se presentaron voluntarios para participar en la primera convocatoria, es similar a la predisposición y motivación de los centros que participaron en la segunda convocatoria. Es decir, entendemos que la muestra no hay un sesgo de selección porque ha sido aleatorio que unos centros han participado en la primera convocatoria y otros en la segunda. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que participaron en la segunda convocatoria y no en la primera, pues justo cuando llegó el correo en la primera convocatoria, pues ese día tenían un lío en el centro, en el colegio y no vieron el correo, o el director o directora estaba mala ese día. O sea, estamos asumiendo que el hecho de que participes en la primera convocatoria y no en la segunda, o al revés, que participes en la segunda o en la primera, no muestra ninguna característica diferente entre esos 2 centros. La disposición, la motivación previa es la misma. Entonces, haciendo ese supuesto, sí que puedes hacer un análisis y contrastar, por lo tanto, los resultados, la variación, siempre la variación en los resultados antes de participar en el programa y después en los centros que participan en la primera convocatoria, que son el grupo de tratamiento, con respecto a los que participan en la segunda convocatoria, que son el grupo de control. Y después otro análisis es utilizar a los centros que participaron en la primera y segunda convocatoria como grupo de tratamiento y los centros que participaron en la tercera convocatoria como grupo de control. De nuevo asumiendo que la motivación y la predisposición previa son similares. Otra opción, y esto es muy importante para vosotros, para la inspección, otra opción que de nuevo no es científica, pero bueno, haces lo que puedes, es hacer como una especie de método de regresión discontinua. Cuando lanzas un programa
y hay una baremación y algunos centros entran en el programa y otros no, en ese caso lo que se suele hacer, lo mejor que puedes hacer es contrastar la evolución, la variación del resultado de los que han entrado por poco en el programa con respecto a los que se han quedado fuera por poco. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cuando se puso en marcha un programa de altas capacidades, bueno, pues se utiliza como umbral de decisión el coeficiente de 130 para decir si eres de altas capacidades o no. ¿Qué se hizo en ese caso? Bueno, pues contrastamos la evolución de los alumnos que habían entrado en el programa y que tenían el coeficiente de 130, 131, 132, 133, con los que se habían quedado fuera del programa, pero que tenían 129, 128, 127, 126, donde es aleatorio. O sea, realmente no creo que haya mucha diferencia en la capacidad, en la capacidad de un alumno o alumna que tiene 129 con respecto a uno que tenga 130. Puedes suponer que es aleatorio y que básicamente su capacidad es la misma. Y ahí sí que contrastas la variación antes de participar en el programa y después de participar en el programa, en los dos, en el tratamiento, los que se han beneficiado del programa y los que se han quedado fuera. Y eso es, bueno, no es científico, porque no es un experimento aleatorio controlado, la asignación no ha sido aleatoria, pero digamos que es lo mejor que puedes hacer. Y termino ya con esta transparencia. Nosotros, haciendo esa estrategia que os comento, bueno, pues llegamos a esta conclusión. Este programa de dislexia tiene un efecto positivo en los resultados en las pruebas externas estandarizadas de tercero y sexto de primaria de la Comunidad de Madrid. Es decir, los alumnos de centros educativos que participaron en ese programa de dislexia mejoraron sus resultados en inglés. Cuando desagregamos entre alumnas y alumnos, vemos que ese impacto es positivo en lengua y en inglés para las alumnas y solo en inglés para los alumnos. Y en esa estimación estamos controlando por todos los demás factores. Estamos controlando por el porcentaje de alumnos inmigrantes en el centro, el nivel educativo de los padres, el nivel educativo de las madres, en donde encontramos, por lo que uno se puede esperar, a mayor nivel educativo de la madre o del padre, mejores son los resultados. Todas estas variables van al mismo tiempo. O sea, en la misma estimación econométrica, todas las variables controlando y salen cosas razonables, bastante razonables de hecho, lo cual nos da más seguridad en la conclusión a la que llegamos. Y, bueno, pues también la disposición de libros, esa pregunta que suele ir, si os acordáis, suele acompañar los cuestionarios, disposición de libros también, cuanto más libros dispones en casa, mejores resultados. También controlamos, y con esto ya sí que termino, incluso por el mes de nacimiento, porque el impacto que tiene el mes de nacimiento es muy elevado y muy significativo en primaria, pero incluso en secundaria también. Por supuesto, seguro que hay aquí alguno o muchos que habéis nacido en diciembre, bueno, de forma estadística seguramente que muchos habéis nacido en diciembre, pero posiblemente incluso proporcionalmente menos que los que hayáis nacido en enero, febrero y marzo. Os invito a que hagáis el ejercicio, igual me equivoco, pero probablemente os va a salir que tenéis más proporción de personas que hayan nacido en enero, febrero, marzo que en los últimos 3 meses del año, pero aún así, seguro que muchos de los que estáis aquí habéis nacido en octubre, noviembre y diciembre y, bueno, y sois auténticos genios, ¿eh? No, por supuesto que es así, pero en promedio, aquellos alumnos que han nacido en los últimos meses del año tienen peores resultados en primaria e incluso en secundaria. Y puede ser también que sea un efecto realmente de que comienzas los estudios, bueno, en donde 11 meses de diferencia es una diferencia importante, una distancia importante, empiezas mal los estudios en ese sentido, no por tu culpa, no por tu capacidad, sino porque tienes una distancia importante y empiezas a interiorizar que se te dan mal los estudios y esa posibilidad de que interiorices que se te dan mal los estudios, al final hace un efecto endógeno que se retroalimenta porque piensas que se te dan malos los estudios, se te terminan dando malos estudios, una profecía que se cumple a sí misma y, de hecho, las tasas de repetición, vosotros como inspectores lo sabéis bien, en primaria, no solo de repetir una vez, sino incluso 2 veces, son mucho más elevadas en aquellos que han nacido en la última parte del año que en la primera parte. Bueno, era eso más de manera anecdótica, sobre todo lo que quería centrarme en es esa forma de evaluar y acercarse de la forma más rigurosa posible a los impactos de los programas educativos que se llevan a cabo. Muchas gracias. Hola. Ay, perdón. No te vayas. Aunque vamos mal de tiempo, pero bueno, por deferencia a nuestro querido ponente, ¿alguna pregunta, por favor? Hay bastante. Ahora viene.
Ismael, en primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras. A mí me gustaría hacerte una pregunta, no tanto de evaluación de sistemas, sino más de evaluación interna de los centros, de evaluación del alumnado, con ocasión precisamente de la publicación del último Real Decreto 984 de evaluación y promoción del alumnado, en el cual surge de nuevo el debate sobre el criterio rígido de número de asignaturas para promocionar o para titular, ante la posibilidad, por ejemplo, en este último, que creo que es histórica, de que en bachillerato se pueda titular con una materia suspensa, eso sí, siempre que la colegialidad del equipo docente así lo estime oportuno. ¿Qué opinión te merece el flexibilizar o no el criterio de número de materias y en relación con las decisiones colegiadas del profesorado, que por otra parte no es algo nuevo en nuestro sistema, sino que se viene produciéndose desde el año 90 cuando se aprobó la LOCSE? Y esto en relación con la repetición. La repetición parece ser que es el indicador, sobre todo en secundaria, que más se resiste a mejorar respecto a los demás, ¿no? Por lo que venimos viendo últimamente. ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cuáles son las causas? ¿En qué medidas de política educativa y sobre todo esto de legislación, normativa evaluativa, se podrían adoptar para mejorar este criterio que yo pienso al menos que es fundamental? Muchas gracias por la pregunta. A ver, voy a comentar los aspectos positivos y los negativos, aunque a mí me parece más negativo que positivo. Pero, en fin, realmente hay que ver todas las perspectivas. Es muy importante reducir la repetición, eso es cierto. Tenemos ese 28,9 del que hablaba antes, cuando en la OCDE es del 11% la tasa de repetición. El porcentaje de alumnos que en la OCDE ha repetido al menos una ocasión al llegar a los 15 años es del 11% por el 28,9 en España, y eso que lo hemos bajado de 42,6 del que veníamos. Hay que reducir la tasa de repetición. Además, los alumnos que proceden de entornos socioeconómicos más bajos tienen más probabilidad de repetir, incluso con el mismo nivel de competencias. Es decir, cuando comparas dos alumnos en PISA con el mismo resultado, lo comentábamos anoche, cuando comparas dos alumnos en PISA con el mismo resultado, la probabilidad de repetir es 5 veces más elevada de aquellos que vienen de un entorno socioeconómico bajo que de los que vienen de un entorno socioeconómico alto. Insisto, cuando estoy comparando dos alumnos o alumnas del mismo nivel de competencias en PISA, también es verdad que PISA mide competencias y en los institutos se miden conocimientos, y que generalmente los institutos pues tienen en cuenta también el comportamiento, algo que en PISA no entra, claro, es una prueba de una mañana, no el comportamiento no afecta al resultado, bueno, a no ser que pongas poco interés en la realización de PISA, pero el comportamiento en general no influye, ¿no? Mientras que en el instituto sí. Por tanto, hay que reducir la repetición, estoy de acuerdo. Es verdad, lo decía antes, que un 35% de los alumnos españoles repetidores aprueba PISA, lo cual te estaría indicando que igual no deberían de haber repetido, y que incluso hay un 11% que es que lo saca PISA con notable, o sea, que está en el nivel 3 o 4, ¿no? Lo cual ya empieza a sorprender más, ¿no? Todo eso es verdad y lo comparto. O sea, creo que hay que reducir la tasa de repetición, pero también creo que si se está reduciendo de forma natural, como ha ocurrido en los últimos 13 años, desde el curso 2006-2007, mirar los datos, o sea, es que no ha habido año que no haya subido la tasa de idoneidad, el complementario está haciendo de la tasa de repetición. Si se está reduciendo la tasa de repetición de forma natural, sin alterar el nivel de exigencia de forma artificial, ¿para qué tocarlo, no? O sea, tengo la perspectiva de si algo está funcionando bien y vas en el buen camino por 13 años seguidos, con encima ahora el impulso adicional del COVID, que es una tragedia, evidentemente, pero desde el punto de vista educativo ha reducido aún más la repetición. O sea, no sé, esto es como un equipo de fútbol, cuando tu equipo va ganando 4-0 y ha ganado 4-0, juegas otro partido 3 días más tarde, lo normal es no cambiar el equipo, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, yo no alteraría el nivel de exigencia. ¿Por qué? Porque, bueno, está el efecto positivo del que comentaba antes. Os comentaba también la obediencia de Stephen Matchin, otro profesor de University College London, que ha seguido en el tiempo a los alumnos que sacaban 4,9 con respecto a los que sacaban 5 en selectividad en el Reino Unido, en donde de nuevo sacaron 4,9 en 5,0. Básicamente te muestra que tienes el mismo nivel de competencias, o sea, es algo básicamente aleatorio. Y por lo tanto, que un alumno saque un 4,9 en selectividad o saque un 5,0,
no debería tener un impacto muy importante o marcar muchas diferencias en tu desempeño laboral. Y sí que las marca, 13 puntos de diferencia de inserción laboral. Los que sacan 5,0 en selectividad tienen después, 10 años más tarde, 13 puntos más de inserción laboral que los que sacan 4,9. Y no sería esperable esa diferencia tan abismal cuando son una décima que básicamente no marca diferencias. O sea que eso también va en favor de relativizar y flexibilizar, porque por una décima puede tener un efecto muy negativo en su carrera profesional. De acuerdo, todo eso es verdad, pero cuidado cuando bajas el nivel de exigencia en el impacto que puede tener en los que aprueban por poco. Claro, porque es que estamos mirando mucho a los que suspenden por poco, y los que aprueban por poco, esos igual reajustan su nivel de esfuerzo y de dedicación y de horas de estudio. Claro, si tú ves que ahora no es necesario que puedes pasar hasta ahora eran 2, siempre y cuando no fueran matemáticas y lengua. O sea, resulta que puedes pasar con 3 o con 4, pues igual reajustas tu nivel de esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que me da miedo, sobre todo cuando digo que las cosas van bien. O sea, si va bien, bueno, déjalo. Y termino ya. Si durante varios años se estancara la reducción en la tasa de repetición, entonces sí creo que sería el momento de flexibilizarlo. Porque ves que no mejora más, que no da más de sí. Pero mientras las cosas estén mejorando de forma tan continua y tan positiva, yo no alteraría el nivel de exigencia. Sí, podemos hacer solo una pregunta más porque vamos un poco justos con el programa. Entonces, por favor, solo una pregunta más. Vale. Jaime. Muchas gracias. Ha sido una gran conferencia. Sí quería hacer alguna precisión que creo que puede ser importante. Por ejemplo, la estadística que has presentado es muy clásica. Es difícil encontrar estadísticas en las cuales la referencia sea, por ejemplo, en secundaria obligatoria, cuántos niños de 16 años, es decir, nacidos 16 años antes, son los que obtienen el título, o por lo menos, qué niños son los que obtienen el título después de 4 años de educación secundaria. Se pone toda la promoción y, claro, la cuestión está en cuántos niños hay en primero de eso y cuántos niños llegan a cuarto de eso. Cuantos menos lleguen a cuarto de eso, más dura haya sido la selección, resulta que el porcentaje de éxito escolar es mayor. Entonces, esa pega a la estadística. En segundo lugar, sobre el resultado, el índice sociocultural o el nivel cultural de los padres. Aquí a veces nos encontramos con el problema de que los números se prestan a que hagamos con ellos combinaciones sin que por eso esas combinaciones luego tengan reflejo real o se puedan hacer en la vida diaria. Por ejemplo, es cierto que en función del índice sociocultural y se constata que hay diferencias distintas. Otra cosa es la lógica de esas diferencias. También es cierto que si uno entra en detalles más pequeños nos podemos encontrar con centros cuyos padres o cuyo ambiente es culturalmente bajo y que, sin embargo, sacan mejores rendimientos que otros que tienen una cuestión superior. Eso habría que ver por qué es así, aunque creo que ya se va viendo alguna cosa así. Y, en segundo lugar, por ejemplo, se presta mucho los números a que se hagan cosas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, si estos chicos tuviesen tal nivel sociocultural, hubieran sacado tal nota, o estos chicos tienen nivel sociocultural bajo, si tuvieran este otro nivel, hubieran sacado tal otra. Esto me parece que como muy poco científico, ¿no? Entre otras cosas porque no se puede verificar de ninguna de las maneras posibles, como los que dicen, si estos chicos que están en el privado estuvieran en el público, sacarían tales notas, y estos chicos del público sacarían tales otras si fueran al privado. Pues mire usted, son ustedes maravillosos porque no sé cómo lo pueden adivinar. Y finalmente señal sobre el tema del ISC, que a mí me preocupa mucho, y es una cosa que creo que pasa desapercibida. Estamos de acuerdo que en igualdad de condiciones de los sujetos, el grado de preparación o de atención que les presten los padres, como sea la crianza, etcétera, tiene que tener una cierta influencia. El asunto es que demos por buena la brecha que hay, porque la brecha es la que es muy grande. La brecha, por ejemplo, es proporcional en cada caso a los estadios en que se va clasificando el nivel sociocultural de los padres, es decir, supongamos que establezcamos los 6 estadios que tenemos para colocar a los chicos. El nivel 4 es la brecha 4 veces mayor que en el nivel 1 y en el nivel 6 es el doble que en el nivel 3, porque a lo mejor no tanto que demos como algo natural que haya una cierta brecha, cuanto que nos parezca que cualquier brecha que sea, por muy grande que sea, pues es natural y se puede explicar, pues hombre, pues para lo cual tampoco hacen falta muchas instituciones educativas. Quiero decir, si va a estar determinado el instituto escolar en función de dónde naces, pues mire, lo demás sobra, ¿no? Aquello de los herederos
o los herederos o los renovadores. Nada más, muchas gracias. Bueno, por cierto, se me había olvidado la segunda parte de la pregunta de los programas que se pueden llevar a cabo, las tutorías en pequeños grupos. Igual Lucas Gortázar, que creo que intervino en el Congreso de USIE en Zaragoza, igual os habló precisamente de un experimento aleatorio controlado que ha hecho él, asignando a alumnos a grupos de tratamiento y control con programas, tutorías en pequeños grupos, es decir, un docente con 1 o 2 alumnos o alumnas en matemáticas y lengua con resultados muy positivos. Y esa es una de las medidas que más evidencia científica tiene a favor. Y cuando digo científica, es científica, las tutorías en pequeños grupos para esos alumnos rezagados. Sobre lo que me preguntabas, la tasa de idoneidad sí que mide el porcentaje de alumnos, por ejemplo, la tasa de idoneidad a los 15 años, también la hay a los 9, a los 12, a los 14, pero a los 15 años se mide el porcentaje de alumnos que están en el curso que le corresponde por su edad, ¿no? Por lo tanto, y cuando yo hablo de ese 28,9%, es que el 71,1% está en el curso que le corresponde, es decir, que con 15 años está en cuarto de la ESO, ¿no? Y tenemos también, yo os enseño tasas brutas de graduados en la ESO, que digamos que es más fácil para el Ministerio sacarlo porque tiene poca elaboración estadística, pero está también la tasa neta de graduados, en donde el numerador es graduados con 15 años, dividido entre cohorte de 15 años, ¿vale? Mientras que en la tasa bruta es graduados en la ESO sin tener en cuenta la edad, ¿vale? Sobre el aspecto que decías de la brecha, digamos, de nivel socioeconómico, si es proporcional el impacto, no, claro, no puede ser proporcional porque, para empezar, está limitado el resultado, ¿no? El resultado está, si es de 0 a 10, está limitado en 10, por lo tanto, no es proporcional. Es decir, si el nivel educativo de tus padres es el doble que el de otros compañeros, es imposible que tú saques el doble de notas porque tiene rendimientos decrecientes a escala, ¿no? Es decir, que el impacto es así, es convexo, ¿no? Y por lo tanto no es tanto como proporcional. Solo te da una idea, o sea, por supuesto, de acuerdo contigo en que esto no es determinístico, lo hablábamos ayer. De hecho, esa es mi defensa. Si se ha entendido lo contrario, no quería decir eso en ningún caso. Lo que estoy diciendo es que influye el nivel socioeconómico en el resultado académico de los hijos, pero primero lo que influye es el esfuerzo del estudiante. En muchas ocasiones ha parecido que en los resultados de los estudiantes influía todo, el contexto, el centro en el que se encontraba, la madre, el padre, todo menos él. Hombre, algo influirá al alumno, digo yo, ¿no? Ha habido momentos que parece que se ha llevado al extremo, pero el alumno influye y vaya que se influye, porque los alumnos, lo decías, ¿no? Otros alumnos en las mismas circunstancias, algunos tienen muchos mejores resultados que otros, por lo tanto el esfuerzo, el mérito, la dedicación influyen y son decisivos. Y hay que decir que por supuesto hay que tener en cuenta que el socioeconómico influye, pero también hay que decirle a los jóvenes que eso hay que trabajarlo, hay que dar igualdad de oportunidades, pero que también se tienen que esforzar, ¿no? Termino, por ejemplo, hablando de esos estudios científicos, eso también se ha medido, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho un trabajo que no me da tiempo a presentar porque veía que me iba de hora ya, que lo iba en la presentación, estará en el PowerPoint a disposición de la organización, y evaluábamos el cambio de calendario escolar en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y tiene que ver con esa idea de esfuerzo que decía. En la Comunidad de Madrid, en el año 17-18, la convocatoria extraordinaria se adelantó a junio. Igual en otras comunidades autónomas ya estaba, pero varias, y entre ellas Madrid, lo hizo en el 17-18, en la ESO y en primer bachillerato, la convocatoria cambió a junio. En los centros públicos y en los concertados, pero no en los privados, no en los privados. Claro, lo que hemos hecho un análisis que nos lo ha publicado justamente la Universidad de Brown University en Estados Unidos, es, de nuevo, es una aproximación, porque no es científico, pero es lo mejor que puedes hacer, como os decía. Hemos tratado, o sea, los alumnos que van a centros públicos y concertados eran el grupo de tratamiento, porque son los que experimentan el cambio en calendario escolar, mientras que los privados son el grupo de control, porque ellos no les cambió, ¿no? Entonces vemos la variación de los resultados entre el 17-18 y el 18-19, en los concertados y públicos por un lado, tratamiento, y en los privados, control. Y vemos que los resultados de los alumnos con mejores notas previas descendieron en los centros públicos y concertados. ¿Por qué? Porque esas 2 semanas, entre la convocatoria ordinaria de la primera semana de junio y la convocatoria extraordinaria de la tercera semana de junio, esas 2 semanas
muchos de ellos pues, no acudieron a clase. Todos aquellos que habían superado todas las asignaturas, todas las materias, no acudieron a clase, a pesar de que muchos centros organizaron actividades para ellos, ¿no? Y eso al final se ha notado. O sea, un año más tarde, su rendimiento relativo con respecto a los de privados relativo, que ya sé que los privados tienen una nota diferentes, ¿no? Pero estamos hablando primero de variaciones y en términos relativos, o sea que ya estamos teniendo en cuenta eso, el rendimiento relativo de los alumnos que no fueron a clase esas 2 semanas se redujo, por lo tanto el esfuerzo hace e influye mucho.